muchos de los expositores previos, agradecer al Humboldt y a Maylin especialmente por la invitación para presentar estos avances, que yo creo que al final se ha transformado en una competencia de quién aporta menos secuencias. Pero bueno, yo creo que ganamos y por goleada. Pero eso es lo que hemos estado avanzando con el barcoding de mamíferos. Por favor, la siguiente. Pues sí, yo creo que ya todos conocen muy bien la historia del barcoding, el uso del citocromo oxidasa 1. Siguiente. Y obviamente esto se basa en un principio de pues, un cierto nivel de divergencia dentro de poblaciones, entre poblaciones geográficas de una misma especie, o subespecies, es que las reconocen así, y dentro de especies, dentro del mismo género, que nos permite tener una cierta escala de variación como un calibrador para determinar diferencias significativas entre unidades. Siguiente. Sin embargo, en el caso de mamíferos, como en muchos otros vertebrados, la idea pues, ya venía desde hace mucho tiempo. Aquí hay dos trabajos, ambos dirigidos por Robert Baker, de Texas Tech University. Uno es del año del 94, un artículo que habla sobre la importancia de las colecciones y la investigación basada en colecciones biológicas para diversos estudios, tanto en salud, en aprovechamiento, etc. Y una de las frases que traté de rescatar acá era algo que él nos repetía mucho en clase, que a él se le había ocurrido lo del barcoding 10 años antes, pero que nadie le había hecho caso. Y efectivamente en el artículo aparece esto, nosotros usamos el término DNA zip code para describir marcadores basados en ADN que nos permita resolver o informar sobre la procedencia geográfica de cada ejemplar. Claro que ellos asumían que con 200 bases de un gen, ellos no saben cuál específicamente, podría determinarse con bastante precisión la procedencia de alguna especie. Y en el año 2001, junto a otro investigador también, Robert Bradley, de la misma universidad, presentan esto en un contexto de delimitación de especies, utilizando el así llamado el concepto genético de especies, que básicamente es una delimitación genética realmente, que muestran exactamente la misma escala, ¿cierto? Variación intrapoblacional, intrasubespecífica, intraespecífica y entre especies hermanas y dentro de un género, que nuevamente en mamíferos también la escala aproximada de divergencia entre especies utilizando citocromo B, que es otro gen mitocondrial, es aproximadamente de 3 a 5%. Entonces ellos hacen la afirmación, para algunos muy atrevida, de si dos poblaciones o dos secuencias divergen por 3 a 5%, existe una sospecha bien fundada que podrían representar dos especies distintas, entonces hacer el llamado a darle más investigación utilizando diversos aspectos ecológicos, morfológicos, morfométricos, etc. Y como dicen allí, la relevancia a eso, al concepto genético de especies, de utilizar esta divergencia como un delimitador de especies. Pues nosotros también hicimos la tareita de ver qué cosa es lo que pasa con el barcode, obviamente. En cuanto a mamíferos, bueno, en general, esto es en general todo lo que hay en barcoding hasta hace un par de semanas, yo creo. Siguiente. En el caso de mamíferos, especímenes que tienen códigos de barras más de 70.000, que representa aproximadamente unas 2.600 especies, más de la mitad de las especies de mamíferos. Y en Colombia, sí, solamente hay 6 secuencias, 5 corresponden a humanos, entonces aparentemente como por cada 5 humanos que se secuencia le regalan una especie silvestre y permitieron Lontra longicaudis, una nutria. Pues si uno ve quiénes están, en los primeros lugares está Guyana, está México, Canadá, Rusia, pero está también en el neotrópico Ecuador, Argentina, Costa Rica, y excepto por México, nosotros tenemos más diversidad que todos ellos. Tenemos 492 especies, la actualizamos a fines del año pasado, y con 492 especies solamente hay una especie silvestre en el barco. Sí, es tristísimo. Y ahora lo hemos multiplicado casi por mucho. Entonces la idea básicamente es eso, es ver a qué nivel nosotros podemos identificar cuáles son los problemas asociados con el uso del barcoding en mamíferos y obviamente a partir de eso diseñar una estrategia que nos permita obtener datos. Ahora bien, esto no se nos ocurrió porque un día nos levantamos pensando en a partir de mañana empiezo con barcoding, sino que obviamente teníamos el interés, hemos estado colaborando con algunos grupos, básicamente utilizando sistemática y taxonomía, utilizando morfología, algo de morfometría,
y con algunos colaboradores en el extranjero utilizando secuencias, citocromo B básicamente, les repito eso, pero no a una escala muy grande, es decir, algunas especies complicadas, problemáticas, nosotros identificamos los especímenes con morfología, le decimos, sí, nosotros podemos decir que en Colombia, ya sea en la cordillera oriental o hacia el Chocó, etcétera, norte-sur, la especie que nosotros reconocemos es tal. Pero ellos decían, no, necesitamos ADN para verificar, para incluirlo en los análisis, y obviamente por complicaciones legales con el material no podíamos exportar, obviamente el material, no teníamos la capacidad de secuenciar ese gen, era muy costoso realmente, lo ensayamos un par de veces, era muy complicado, no tenemos un laboratorio molecular para empezar. Pero entonces tuvimos una muy agradable invitación de un grupo de investigación en la Universidad de Antioquia, en la CIU, que nos dijo que ellos estaban involucrando a varios laboratorios para hacer una aproximación de ecología viral, que implicaba tener una precisa identificación de virus, especialmente virus reemergentes, vectores, mosquitos, para lo cual habían invitado justamente a la profesora Sandra Uribe, y también querían saber qué cosa pasaba con los reservorios, que mayormente son mamíferos pequeños, y nosotros decíamos, sí, nosotros podemos identificar, si ustedes tienen los especímenes, utilizando morfología. Les decían, no, necesitamos integrar todo, dar nociones precisas de variabilidad geográfica para decir claramente si hay diferencia de susceptibilidad entre poblaciones geográficas. Y aceptamos el reto, involucramos a un estudiante justamente de maestría en el proyecto siguiente. Y obviamente nosotros les explicamos, nosotros esto es lo que utilizamos. Vemos las pieles, vemos los cráneos, vemos, estos son los molares básicamente, verle los dientes, y tomar unas medidas y eso compararlo con las referencias que existen, que tampoco son muy buenas. Pues ese mamífero del Neotrópico es una referencia del año 90, que cubre la parte de Colombia. Mamíferos de Venezuela se basa principalmente en caracteres de piel y medidas en general, no en detalles de los dientes, por ejemplo, detalles de morfología fina. Y la mayoría de especialistas en roedores, por ejemplo, de los grupos más involucrados en estos ciclos virales, son de la parte sur del continente, son de Perú, algunos de Bolivia y la mayoría están en Argentina o Chile, que cuando uno le dice, ¿y por qué no nos colaboras con la parte de Colombia o Venezuela? Nos dicen que yo no conozco nada de allá, lo cual es realmente cierto y trágicamente cierto además, porque básicamente es todo un cambio grandísimo de tal manera que los Andes del norte tienen un subset de especies que es totalmente distinta a la que ellos tienen en el sur. Entonces ellos pueden conocer mucho, pero cuando los traemos acá es, esto yo no sé qué cosa es. Oiga, pero usted es el especialista en roedores, sí, pero de Perú para el sur. Y entonces, claro, nos crean una complicación. Nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer lo mejor posible con la morfología, no nos ha ido mal, pero siempre persistían algunas dudas. Y dijimos, bueno, vamos a utilizar esta aproximación. Esta otra aproximación, obviamente, este identificación molecular, pues implica el aislamiento de los tejidos, igual vamos a mantener el voucher, por supuesto, aislar el ADN, la porción específica del gen, el PCR, secuenciarlo y obviamente compararlo con la información que hubiera en Bolsystem y ver el porcentaje de similitud genética para hacer una asignación o por lo menos una búsqueda tentativa de contra qué debo comparar. Bueno, ¿dónde vienen las muestras? Principalmente, pues una colección que nosotros tenemos, una colección relativamente pequeña. Tenemos aproximadamente unas 600 o 700 muestras de tejido, no son muchas. Y teníamos 3 regiones de las cuales queríamos ensayar esto. En San Bernardo del Viento eran las muestras asociadas justamente al proyecto, a lo que se estaba trabajando en estas enfermedades emergentes. En Caldas, en La Victoria, porque había sido un sitio donde también también se había dado un caso de unos virus. Y tenemos muestras en Antioquia de Jardín y de San Carlos, el Valle del Magdalena y hacia la cordillera occidental, porque eran zonas de mucho interés desde el punto de vista de la identidad de las especies que tenemos allí. Entonces nos pusimos como meta secuenciar o hacer el ensayo con 100 muestras para ver cuántas de esas 100 muestras podíamos obtener códigos de barras. Optimistamente decíamos, pues si tenemos un éxito de 70 estaremos muy bien. Solamente obtuvimos secuencias de 55, fue muy complicado, representando 23 especies, 5 especies marsupiales, 1 de musarañas, 9 murciélagos y 8 de roedores. Realmente muy poco para lo que tenemos aquí. Estos son los géneros
De la mayoría de ellos solamente tenemos una especie, de la mayoría hemos podido secuenciar máximo, pues el mayor número de una de las especies de roedores son 5 individuos, para todos los otros es 1 o 2 individuos. Murciélagos y algunos marsupiales eran relativamente sencillos, 3, 4 reacciones y teníamos completo el CO1, listo para comparar, secuencias muy limpias, muy fáciles, sin problema. En roedores, en algunos pues se llegó a intentar hasta 10 reacciones para tener con certeza las secuencias. Aún así hemos podido tomar muchas muestras, aquí son las primeras que van a existir para estos grupos. Los dos primeros, Anotomys y Ichthyomis, representan un grupo de roedores de zonas o con hábitos semiacuáticos, de los cuales hay muy pocos datos para cualquier gen. Todos los otros son andinos, con especies de distribución restringida en los Andes del norte, entre Colombia, Venezuela y a veces Ecuador. Otros tienen distribuciones más amplias. De este Proechimis es uno interesante porque suele ser muy abundante y a diferencia de los otros roedores es de los relativamente sencillos de secuenciar, y en murciélagos sí, básicamente la mayoría de los que intentábamos salía muy bien. Siguiente. Pues de algunos, y estos son con los que tuvimos más problemas, no pudimos obtener, aislábamos el gen, pues viendo el tamaño de las bandas en las electroforesis, estábamos seguros que era el gen, pero cuando los tratamos de secuenciar, ninguna de las reacciones dio positivo. O sea, no tuvimos ni siquiera una reacción positiva de decir, bueno, lo tenemos en una dirección, veamos qué sale. No, ni siquiera eso. En otros casos teníamos pues, cambios o teníamos una incertidumbre muy alta desde el punto de vista molecular. Morfológicamente nuestra identificación, pues creemos que está bien. Estas son las especies conocidas, las comparamos con las descripciones morfológicas, las mejores que encontrábamos. Pero, por ejemplo, como ven ahí en el caso de los Proechimis, la misma especie y tienen rangos variados de identificación o de similitud genética con otras especies. ¿Por qué? Porque esta especie que es endémica de Colombia, obviamente jamás se ha secuenciado, entonces no hay contra qué comparar. Las que se podían comparar son especies que están en Venezuela, en Guyanas y alguna de Brasil. Entonces, obviamente, lo que nos salía no podía ser. El primer nombre, recuerdo que me pasó a mi estudiante, era Proechimis simonsi. Yo le digo, esa es amazónica. Olvídate, eso no puede ser. Pero me da casi 90%. No, el 90% nos está diciendo que no hay una certeza. Y a medida que vamos incrementando, obviamente, las secuencias, empezamos a ver esos problemas. Y es un caso interesante para ver cómo puede variar tanto el valor, justamente porque no hay una precisión. En otros casos, sí, los valores eran relativamente altos. En Cryptotis obviamente es un complejo de especies, pero con lo que hay para comparar nos da un 91%. En murciélagos pueden ver 98, 99%, una certeza bastante buena, porque está relativamente también bien muestreado a nivel del neotrópico. Pero en el caso de roedores sí los porcentajes van desde 91 hasta 97. Esta es una especie que viene desde Costa Rica, Panamá, llega hasta Venezuela, hasta Ecuador y el norte de Perú. Y las comparaciones, obviamente, ese 91% es contra muestras de Costa Rica. Obviamente, puede haber una variación geográfica y eso puede estarse representando allí. Esto nos da 96%, esta especie Nephelomis childi contra Nephelomis sp. Este es un complejo de especies, es un género que ha sido separado hace pocos años, hace 7 años aproximadamente. El especialista en el grupo solamente puso tentativamente, asignó tentativamente las muestras de Colombia y Venezuela. Nuestra comparación morfológica ha sido verificada por él, pero las secuencias todavía no han sido verificadas, es decir, todo el material no ha sido verificado por él. Nosotros pudimos contactarnos directamente, enviarle fotos y detalles y él nos verificó que estábamos bien en la identificación. Siguiente. Entonces sí, siguen persistiendo, siguen dándose algunas fuentes de error. Obviamente lo importante y lo valioso aquí sería una aproximación integral utilizando múltiples metodologías, no solamente morfología, no solamente distribución, ecología, todo lo que vamos a integrar, pero también queremos ponerle el dato molecular para tener algo más preciso. Pero como les decía, el problema es que si nosotros tratamos de usar citocromo oxidasa, nuestros colegas fuera nos dicen, ¿y por qué no utilizan el citocromo B? Que ya lo tenemos una cantidad grandísima de secuencias en GenBank, ustedes lo pueden comparar.
Sí, pero nosotros queremos utilizarlo esto en un modelo más integral, algo que permita distinguir cosas a una escala más rápida, pero estamos en esa. Hay errores en la identificación de campo y como comentaban esta mañana, en el seguimiento del material. En algunos casos, la persona que va a colectar simplemente por un desliz, en lugar de poner el código 245, pone 254, y entonces uno llega y dice, uy, es que esto que nos dio algo totalmente distinto, tenemos un roedor con secuencia de marsupial. Niño, despierte, eso es un marsupial y usted se equivocó. Entonces es importante obviamente hacer un seguimiento de calidad de todo lo que estamos haciendo en el proceso. Entonces es algo también en lo que hay que tener cuidado. Y cuando se hacen colectas grandes, la fuente de error obviamente puede aumentar en estar preparando, tomando las muestras en campo. Alguien se olvidó de limpiar las tijeras, las pinzas. Posible fuente de contaminación. No es una fuente de contaminación muy grande, pero podría darse. Los cambios taxonómicos, que en el caso de mamíferos han sido muy grandes y en roedores muchísimo más, obviamente trae consigo un retraso en todas las actualizaciones de las bases de datos. En BOL, en GenBank, en JBIF, los nombres todavía no aparecen a los que nosotros, a lo que se está actualizando. El proceso es muy largo, porque los especialistas trabajan con muestras de muchas regiones, pero no van a revisar los 6.000 ejemplares existentes, revisaron 200 a lo más, y entonces queda en cada curador de cada colección, en cada región, verificar que lo que está viendo allí es efectivamente la especie que dice ser, y en muchos casos eso no se puede, y obviamente en actualizar los datos en GenBank, quien lo haya intentado puede darme la razón, en JBIF es un proceso que demora, porque requiere una verificación, etc. Y claro, las librerías de datos de Colombia son pobrísimas, pues como ven no hay nada contra qué comparar, incluso en GenBank, y en países vecinos es casi lo mismo. En Venezuela hay muy poquito, de Ecuador sí hay relativamente buena cantidad, hay de Guyana y de Brasil, pero ya las faunas de mamíferos no son tan comparables con esos países. Este es un caso, y lo traje a colación, aunque no es la Cytochromos oxiasa, pero para que vean las dificultades. Este género Sigodontomys fue reportado en un caso de detección de antivirus en roedores del Caribe colombiano. Y entonces nosotros hicimos la identificación, identificamos como Sigodontomys cherryei, una especie que recién se ha reconocido como distinta en 2006. Pero eso no apareció en una publicación específica sobre el grupo, entonces la referencia es, sí, bueno, en una revisión de la familia, de esta tribu y particularmente para la zona norte, se reconoció y validó. Nosotros hicimos el análisis con morfología, identificamos el material, estos autores lo reportaron como Sigodontomys cherryei, y hace muy poquito acaban de someter el manuscrito a una revista que sí es especializada en epidemiología, en virología, y el editor le dijo que cuál era la fuente bibliográfica para la identificación de esa especie, que no la encuentran en ningún registro. Entonces nos pidió, uno de los autores nos pidió que nosotros hiciéramos una carta como Mastosolo diciendo que le habíamos identificado fehacientemente usando morfología. Enviamos la carta y nos dijo, no, todavía no me convencen. Tuvimos que presentarle este análisis filogenético muy preliminar con algunas secuencias de las disponibles en GenBank para mostrar que es un complejo tan complejo que simplemente muchos de los nombres están como SP1, SP2, SP3 y con seguridad, eso sí, podemos afirmar que la muestra que tenemos del 2009 corresponde efectivamente a esas especies. Estas otros especímenes son de Panamá, del sureste de Panamá. Entonces vean lo complicado que es el proceso. Cuando no hay nada contra qué comparar, pues es como decir declaración jurada del investigador que pueda afirmar que hizo su trabajo oficiosamente, que no está con exceso de cafeína, cosas así. Siguiente. Entonces, sí, nosotros creemos que es necesario este proceso porque obviamente permitiría una expansión del conocimiento y permitiría mayor comparación y el inicio de muchos estudios que en este momento están paralizados. Estudios en salud pública, identificación de reservorios, por ejemplo. Pues nosotros no nos vamos a dar abastos para estar todo el tiempo haciendo seguimiento, verificando cada ejemplar, porque es obviamente, sí, hay pues en este caso el del chikungunya, es uno de lo que estamos discutiendo recientemente. Si hay un caso que se dice, sí, necesitamos saber exactamente cuál es el reservorio, cuáles son los potenciales reservorios, no nos vamos a dar abasto, porque el volumen de muestras va a ser muy alto y simplemente
utilizando barcoding tendríamos una primera información, no estamos asegurando que sea la más precisa, pero tenemos ya una dirección en la cual ir para ahorrar mucho esfuerzo y mucho tiempo. Nos ayuda muchísimo a distinguir y definir límites de especies, que Colombia en muchos estudios genéticos, como nos mostraron los datos que nos enviaron en esta semana, pues no hay contra qué comparar. Entonces esto haría una primera base para eso y para reafirmar el hecho que en Colombia hay más diversidad y más endemismo del que nosotros creemos, aún con nuestras listas actualizadas. Y obviamente un sistema de identificación automatizada más rápida y más precisa para el norte de Sudamérica. Estos son casos en los cuales se ha utilizado, es parte de la razón por la cual hay tanto material de Guyana y Ecuador, y es porque el Royal Ontario Museum, asociado al nodo en Canadá, ha estado trabajando en estos dos países y obviamente ha producido mucha cantidad. Nosotros estamos en el medio y lastimosamente no compartimos muchas especies, entonces siempre nos queda el 92, 94%, pero ayudaría mucho obviamente para integrarlo allí. Esta es una discusión sobre si realmente lo que estamos haciendo con genes mitocondriales está reflejando realmente una divergencia de linajes, y hacen una comparación con genes nucleares y ven que efectivamente en algunos grupos hay una buena coincidencia, en otros grupos no tanto. Nuevamente, utilicemos esta herramienta como una guía, no es la verdad absoluta, es una guía. De los muchos estudios que se han hecho, y siempre murciélagos sigue siendo uno de los grupos que más se ha secuenciado, es relativamente sencillo para muchos genes, roedores sigue siendo algo muy complicado. Siguiente. Hemos tratado de revisar e integrar, hemos visto que nuestros datos para marsupiales y para estos otros roedores funcionan y se integran relativamente bien. Entonces todavía tiene utilidad y tiene mucha utilidad en identificación y distinción para hacer estudios más fuertes. Siguiente. Y finalmente estos datos de Brasil, hasta donde yo sé no los han subido, estuve buscándolos hace poco, es un artículo del año pasado, en la que utilizan justamente barcoding de roedores para asignarlos para identificar reservorios para muchas zoonosis. Y esto es la meta a largo plazo, obviamente, que el espécimen que nosotros utilizamos para estos análisis y el tejido tengan una información tan precisa que no solamente lo podemos utilizar para muchos estudios, sino que al mismo tiempo revaloremos las colecciones biológicas que tenemos. Es decir, el ponerle ese valor extra de datos moleculares a un ejemplar que para muchos está solamente ocupando un sitio allí, y excepto para un taxón muy sistemático va a tener valor, ya tiene un valor grandísimo para poder utilizarlo mucho más rápido. Si alguien tiene dudas, tiene el voucher como una muestra sobre la cual puede hacer más estudios y verificar la información. Obviamente las perspectivas se presentan muy positivas, yo creo, para estas iniciativas ahora en Colombia. Los cambios que han habido en la legislación obviamente abren muchas puertas, toca que nuestras instituciones se adapten a ellas. Pues sí, hemos multiplicado por 50 la cantidad de secuencias que habían en mamíferos y por 20 el número de especies. Pero sí, la idea es obviamente seguir incrementando más. Estamos, yo creo, en la ruta adecuada, pero obviamente pues tuvimos este apoyo de un proyecto financiado por Colciencias, que obviamente financió el trabajo de este investigador, de este estudiante. Obviamente el laboratorio de Sandra fue de mucha ayuda para darnos el lugar en el cual hacer todo esto. Como les decía, no tenemos un laboratorio molecular. Afortunadamente se nos dio el espacio y se pudo trabajar allí y se avanzó bastante, pero pues uno no puede estar parasitando otros laboratorios así tan frescamente, por más que haya amistad y colaboración, pero es algo que sí, que debemos de ver estas maneras y como nos han mostrado los colegas en Argentina, si hay una manera muy práctica de hacer esto, es centralizar, que permite al mismo tiempo, desde el punto de vista legal, fiscalizar una sola institución en lugar de fiscalizar 50, 70 proyectos, y obviamente una colaboración con un centro que puede hacer esta secuenciación, el proceso ya final de secuenciación, también aliviaría mucho los costos. No tiene mucho sentido, sabiendo lo rápido que se mueve la tecnología, instalar un supercentro de secuenciación para que en 2 años digan, no, es que ese método ya no sirve, vamos a utilizar ahora este nuevo, y que nos hacemos con un elefante blanco aquí. Y obviamente hay mucha discusión sobre la aplicación, pero mientras más información agreguemos, estos son artículos de este año, pues sí, los problemas que pueden haber, uno tiene una filogenia muy bien resuelta, pero dependiendo obviamente de los criterios que utilicemos para distinguir especies, ¿cuántas estamos viendo allí? 3, 5, 7, 1,
Entonces siempre hay discusión, pero eso es lo que hacemos los científicos. Vemos una pregunta de investigación y empezamos allí a decir, bueno, utilicemos esto, integremos esta información y logremos una respuesta en la cual podamos tener más consenso que simplemente distintos puntos de vista. Y este es el proyecto que nos facilitó todo este trabajo, obviamente el Laboratorio de Sistemática Molecular de la Universidad Nacional en Medellín, que nos apoyó mucho, y el Grupo de Medicina Molecular y de Translación de la CIU, y el apoyo de Colciencia con este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Preguntas? ¿En serio? Bueno, no, yo tengo, sí, es hora de refrigerio, pero yo tengo solo una. Mamíferos es uno de los grupos que mejor se conoce, se supone. O sea, si tú lo comparas contra insectos o contra organismos marinos, mamíferos es de los grupos mejor descritos. ¿Piensas tú, o sea, que estamos igual, lo que quedaría por descubrir en diversidad de mamíferos en Colombia es... No, ¿te atreverías a decir algo al respecto? Pues en mamíferos pequeños todavía falta mucho, mucho. Nosotros solamente les comentaba esta tarde a otros colegas de lo que hemos hecho en nuestros estudios básicos utilizando morfología y morfometría. Aún seguimos encontrando variación. Entonces, ¿qué cosa es lo que esperaremos encontrar al utilizar datos moleculares? Yo creo que uno de los problemas que estamos viendo aquí es el hecho que, como sí, es un grupo obviamente pues, más atractivo en cierta manera, pero se ha venido utilizando otras técnicas. Citocromo B es el rey de los genes para mamíferos, entonces no han utilizado mucho. Sin embargo, cuando vemos en la lista de trabajos que se han hecho con aproximación molecular, hay muchos trabajos, pero es con carnívoros, con primates, con ungulados, porque son especies focales para estos estudios de protección, entonces le ha dado más énfasis. Pero creo que mostrando esta importancia en asuntos tan relevantes, ya no solamente desde el punto de vista biológico, sino de salud, por ejemplo. Yo creo que estamos allí en el momento preciso para empezar a andar esto. ¿Sí? Dos preguntas. ¿Con especímenes de museos has probado hacer con piel o solamente son frescos? Era tejidos, o sea, nosotros que aislábamos los tejidos directamente en campo, básicamente hígado. No hemos hecho recuperación de tejidos o de material de pieles preservadas, no hemos intentado porque no ha habido la necesidad. Para este caso particular no hubo la necesidad, pero un estudiante de nuestro laboratorio que está haciendo el doctorado en Estados Unidos, él sí ha extraído a partir de pieles y sin mucho problema. Él me dice que los protocolos cada vez son más sencillos. Entonces estamos hablando, sí, del famoso efecto de revalorar la colección, porque si teníamos una piel y un cráneo que solo el especialista puede identificar, con el ADN uno puede hacer una comparación más rápida. Bueno, y como una observación, yo estoy súper sorprendida de lo mismo que dice Maylin, uno esperaba que que en grupos como mamíferos las especies están conocidas, pero lo que tú demuestras es más o menos todas esas especies crípticas y esa variación morfológica. Pues yo que trabajo con insectos lo tengo mucho, pero hoy he visto en todos los grupos lo mismo y muy interesante, creo que Maylin también lo va a mostrar con aves, pero realmente nos toca hacer un esfuerzo más grande en Colombia porque es como un hueco. Lo mismo pasa en algunos grupos de insectos que vemos unos patrones de distribución o sea, las especies son conocidas de los alrededores, sí, pero en Colombia hay 3 veces más las especies o las especies son completamente distintas. Entonces, bueno, creo que tenemos una justificación todavía aún mayor para que esta herramienta la podamos usar. Y hay un problema social que se me olvidó de resaltar, y es que en un país tan diverso geográficamente como Colombia, pues es una inocencia pensar que una muestra proveniente de ponga el punto donde quiera en Colombia y que eso representa la diversidad genética de esa especie en Colombia, sí, real. Yo tengo un comentario y una pregunta. Tú dices que están extrayendo el ADN del hígado. Sí. Pues, digamos, yo trabajo con mamíferos marinos y con otras cosas, y a veces el hígado no me funciona bien, porque puede tener como mucha carga proteica e inhibidores y cosas de esas. A mí me funciona mejor trabajar con músculo, por ejemplo. Entonces puede ser de pronto algo para intentar. Pues en mamíferos pequeños como que la muestra estándar de tejido siempre ha sido hígado, con hígado nos ha ido muy bien con otros genes. Hemos utilizado músculo en algunos casos también, pero no hemos identificado así que el problema específico sea
sea el uso del hígado. No estoy seguro cuál puede ser la diferencia con otros mamíferos. Sí, no, pues a mí el hígado es terrible, no funciona muy bien. Y la otra pregunta que tenía, ¿han trabajado o van a trabajar o tienen interés en trabajar con armadillos también? Es un poco difícil, digamos, lo conocemos el rol que tiene como potencial reservorio para enfermedades, pero siempre ha sido complicado porque digamos, usualmente uno obtiene un ejemplar y entonces listo, ¿y cómo hacemos el estudio de variabilidad? Mientras que con los que tenemos, pues, en roedores, uno captura 5 o 7 ejemplares en una localidad, puede hacer el estudio adecuado. Pero sí, obviamente sería muy interesante, pero en términos de prioridad de lo que podemos hacer y en lo que más desarrolla está nuestra experticia son los pequeños. Gracias. Bueno, solo un detalle, yo había platicado con algunos mastozólogos en México, efectivamente el citocromo B es el gen estrella para los mamíferos, pero sí quisiera anotar que en BOLT pueden subir cualquier gen, entonces pueden subir citocromo B si gustan, aunque no es considerado como el estandarizado, pero de todas maneras eso les da acceso a todas las herramientas que tiene BOLT y eventualmente si tienen el ADN podrán hacer el COI. Sí, exacto. No, la idea no es simplemente dedicarnos a uno, o sea, sabemos que en términos de integrarlo en un set de comparación más amplio, usaremos citocromo, pero obviamente a medida que se va incrementando también queremos, no queremos descuidar decir, bueno, esto lo hicimos porque tocaba, no, queremos obviamente desarrollarnos en ambos genes. Y un detalle más, en el caso de colecciones, me comentaban los mastozólogos que depende de con qué las hayan fumigado. Ellos hablaban de pava, yo no sé ni qué es el pava, pero dependiendo de con qué la hayan fumigado, con tomar el pelo y el folículo piloso es suficiente para obtener el ADN, lo han hecho varias gentes por allá. Sí, obviamente esos son de los muchos métodos que se pueden utilizar. Por ejemplo, nosotros lo que hemos empleado en algún momento, bueno, en otras colecciones, es cortar parte de una garra, porque en el tejido de las uñas obviamente se mantiene por más tiempo, se degrada más lento. Bueno, y ya solo como para concluir antes de la pausa, muy chévere ver la unión que tienen acá el grupo de insectos con el grupo de mamíferos, que uno diría no tiene nada que ver, pero fíjense que para una pregunta de salud pública pues se unen las experticias y los saberes. Entonces, muchas gracias. Pasamos, bueno, un aplauso.